Bienvenidos a este canal donde pretendemos hablar de fútbol americano y peor aún de la NFL. En esta ocasión nos encontramos en la parte 2 de mi ranking de quarterbacks. Bueno, debido a la firma de Aaron Rodgers, que ya tiene unas semanas, varios días, digamos, sí, perdón por el retraso, tengo que mover todos los quarterbacks uno para atrás. O sea, miren, por ejemplo, el video pasado cerramos con Caleb Williams en el puesto 16. Pues ahora lo echamos al 17 porque justamente el 32 era Mason Rudolph. O sea, ya no va a estar Mason Rudolph como titular. Ahora va a pasar Tyler Shaw al 32 y así nos vamos hasta Caleb Williams que pasa del 16 al 17. Entonces este video lo vamos a iniciar con el número 16, que va a ser Drake May. A ver, no hace falta decir que no tuvo un gran récord esta temporada, dado que los Patriotas eran una basura, basura absoluta, desde el head coach, los coordinadores. Eh, la defensiva no diré que es mala, porque justamente tuvo un bajón por el coordinador, o sea, con Belichick fue una defensiva top 10, con el head coach nuevo y el coordinador defensivo nuevo bajó el nivel, pero la ofensiva fue un desastre. Fue de las peores líneas ofensivas de la liga, el peor cuerpo de receptores de la liga, un corredor muy decente en Ramondre Stevenson. O sea, es bueno Ramondre Stevenson, pero dado a la baja de la línea ofensiva, también Ramondre Stevenson sufrió consecuencias. Aún así, Drake May eh, tuvo una muy buena temporada pese a todo esto. A ver, recuerden, yo baso mi información en Pro Football Focus y ESPN, entonces si quieren checar los datos que voy a estar diciendo, pueden ir a la página de Pro Football Focus, PFF o ESPN, que es donde saco la mayoría de mi información. Pero bueno, tuvo 2.276 yardas en pase en 10 juegos. Tuvo 11 titularidades, pero un juego salió por conmoción. Básicamente entró un cuarto y por una jugada sucia de un jugador de los Jets salió con conmoción. Tuvo 15 anotaciones, 10 intercepciones, pero aquí hay que poner un punto, porque la mitad de esas intercepciones fueron culpa de sus jugadores. O sea, había momentos en el que él ponía el pase en las manos del receptor y el receptor le rebotaban y caían al defensivo. Entonces ahí es donde también hay que ponerle un asterisco a esta temporada de Drake May, dado a sus intercambios del balón. Pero bueno, tuvo una calificación de 70.1 en Pro Football Focus, donde destacó con un 82.9 en el juego terrestre, rankeado como el noveno quarterback en jugadas por tierra. Entonces, todo esto nos demostró la gran capacidad de mejora de Drake May, además de que ya nos ha demostrado un muy buen talento en el brazo y una manera muy buena de escalar la bolsa de protección. Eso es lo que más me agrada a mí en un quarterback, el hecho de cómo se mueve por dentro de su línea. Cuando su línea aguanta al menos 3 segundos, es capaz de moverse por dentro de esta línea, ¿no? Cómo escala, cómo se mueve de manera lateral, de manera de frente, evitando que se acerque a algún defensivo. Eso me agrada mucho en los quarterbacks, porque es la manera correcta de ganar. Entonces se maneja bien cuando tiene presión, o sea, pero pues, también en la línea ofensiva de los Patriots era imposible manejar una presión de manera correcta. También por lo cual lo coloco en esta posición, dado a que están empezando a construir una ofensiva muy decente alrededor de él, por lo cual yo espero una mejora en su nivel. Ya le trajeron línea ofensiva, Will Campbell, Morgan Moses, Brad Barbury, ya le trajeron receptores, Stephon Diggs, Mac Hollins, Kyle Williams, ya tiene de Mario Douglas y tiene una buena dupla en corredores. Entonces yo espero una subida de nivel por parte de Drake May. Ahora, en el puesto número 15, el quarterback de los Pittsburgh Steelers, Aaron Rodgers. A ver, pese a que Rodgers ya debería retirarse, pero ojo, ya anunció que se va a retirar terminando esta temporada y es un fósil de 41 años, pues viene de una temporada decente, muy buena, cumplidora, con una calificación de 78 puntos en Pro Football Focus,
con 3.897 yardas, o sea, casi nada de llegar a las 4.000, 28 anotaciones y 11 intercepciones. Aún así llega una situación que para los que están suscritos, están viendo el canal, ya subí una situación de la ofensiva de los Pittsburgh Steelers, donde planteo si Aaron Rodgers es una verdadera solución a los problemas de esta ofensiva. Pues ojalá Rodgers pueda subir de nivel esta ofensiva, puesto que Rodgers sigue demostrando un buen nivel. Sí, ya no el MVP de hace 4 años, hace 4 o 5 años que fue el MVP, pero sigue demostrando un buen nivel. Como dije, ya estuvo a punto de llegar a las 4.000 yardas con 28 anotaciones la temporada pasada. Ya muchos quarterbacks de la liga quisieron tener 4.000 yardas y casi 30 anotaciones. Entonces, espero que su experiencia pueda aportar cosas a esta ofensiva y que también aproveche a esta defensiva, porque siendo honestos va a ser la mejor defensiva que va a tener en su carrera, y cuando tuvo una defensiva decente fue capaz de ganar el Super Bowl. Entonces es por esto que pienso yo que sí puede trascender un poco en los Steelers con esta defensiva y que puede intentar explotar esta ofensiva. Ahora, en el número 14, un poco de polémica, pero Dak MVP Prescott, señores. A ver, es un poco complejo evaluarlo dado a la temporada pasada, que se perdió mucho esos partidos por la lesión. Aún así, no venía teniendo una buena temporada. Venía con una calificación de 67.9 en Pro Football Focus, 1978 yardas, con 11 anotaciones y 8 intercepciones. Uno de sus peores balances hasta el momento. O sea, prácticamente tuvo ni siquiera anotación y media por intercepción, ¿no? O sea, básicamente por 3 anotaciones es que el balance es positivo. Así que no estaba teniendo una gran temporada como lo había hecho anteriormente. Pese a todo eso, sabemos que en temporada regular es muy bueno, de 4.000, casi 5.000 yardas, de 30 o más anotaciones. Pero la razón de colocarlo aquí es, uno, su inconsistencia. Sí, tiene estas grandes temporadas de 4.600 yardas, casi 5.000 yardas, 30 y tantas anotaciones, pero el próximo año se lesiona. Viene con este nivel de temporada buena, lesión, temporada buena, lesión, temporada buena, lesión. Entonces no es algo seguro. Ya está acumulando lesiones. Ya no solo la fractura de su pierna, ya viene con tocada la muñeca varias veces. Detalles que se van juntando, acumulando, y le va afectando la edad por lo mismo. Y otra de las razones del por qué lo pongo aquí es su inconsistencia en playoffs. Por favor, no puede ser que pese a tantos años en la liga, tiene el mismo número de victorias que Jayden Daniels. Jayden Daniels, un rookie, el Rookie of the Year, tiene 2 victorias en playoffs. ¿Saben cuánto es el récord de Dak Prescott? 2 victorias, 5 derrotas. Entonces nunca ha podido trascender ahí, por lo cual yo lo coloco en esta posición. No ha sido capaz de llegar a una final de conferencia. No es posible que con estas grandes temporadas de casi 5.000 yardas, que ha tenido muy buenas duplas de receptores, con CeeDee Lamb, Amari Cooper, Dalvin Cook en sus últimos años buenos, el prime de Ezekiel Elliott, el prime de Zach Martin, una defensiva que por lo menos ha sido decente robando balones en varias temporadas, no ha sido capaz de terminar de explotar esto, y es por eso que lo pongo en esta posición número 14. Ahora, en la posición 13, Jordan Love. Aquí empiezan ya los quarterbacks buenos, ¿ok? Y Jordan Love lo pongo aquí entrando, rozando lo bueno, dado a que solo tuvo una temporada buena y esta segunda temporada vino una baja. La temporada pasada estuvo calificado con 77.7 en Pro Football Focus, 3.389 yardas con 25 anotaciones y 11 intercepciones. Y es por eso que lo pongo en este punto, en el que ya está por entrar dado a una baja de nivel. No fue consistente esta temporada, tanto como por nivel como por lesiones, y también se le puede considerar un punto, hay un pequeño asterisco, el hecho de que no tuvo un wide receiver alfa, no tuvo un wide receiver uno que fuera el que destacara.
Ahora le draftean a Matthew Golden, con lo cual esperemos que haya una mejoría en el cuerpo de sus receptores, pero aún así nos ha demostrado altos, muy altos y bajos, bajos. Entonces es más que nada ver cómo se empieza a desarrollar esta temporada. Si logra regresar a ese nivel que le vimos hace 2 años o ya va a estar empezando a estar en este nivel de la temporada pasada. Tenemos que ver cómo regresa. También ver qué tanto le afectaron las lesiones, si fueron lesiones solo de esta temporada o si va a cargar con ellas a través de esta. Eso es más por lo cual lo estoy poniendo aquí, un poco por encima de Dak Prescott, porque pues tienen creo que el mismo récord, casi el mismo récord de playoffs. No, solo tiene uno, Jordan Love, o sea, casi lo empata, ¿no? Eh, pero bueno, es por eso que lo pongo aquí, porque sí nos ha demostrado que tiene potencial, sí, lo han manejado bien los Packers, sí, lo han desarrollado de manera buena, pero tiene que ser más consistente. Es por eso que lo pongo aquí. Ahora en el 12, CJ Stroud, señores, CJ Stroud. A ver, el quarterback de tercer año de los Texans tuvo una importante baja de su nivel. Muchos ya lo estaban colocando dentro del top 10, top 5, algo inamovible, indiscutible, y realmente sí tuvo una baja en su nivel considerable. Tuvo una calificación de 78.9 con 3.727 yardas, 20 anotaciones y 12 intercepciones. Ahí es donde nos demuestra una baja en su nivel. No tuvo la gran temporada explosiva que tuvo el año pasado, bueno, el año antepasado, y pues se entiende un poco que haya una baja. Su entorno se empezó a echar a perder. Su online no fue consistente, hubo bajas de nivel, hubo bajas por lesiones, y lo mismo sucedió en su cuerpo de receptores. Estaba teniendo una muy buena química con Stephon Diggs, se chinga la rodilla, se chinga los ligamentos cruzados. Tenía una muy buena química con Tank Dell, se le revienta literalmente la rodilla contra los Texans. El único que quedó, el único que fue bueno, fue Collins, que ya demostró que sí tiene nivel de mantener esta ofensiva, pero no puede él solito. Y CJ Stroud tampoco pudo solito con esta ofensiva, que no fue operante, o sea, fue muy mala su línea ofensiva, cayó mucho su línea ofensiva y como dije, su cuerpo de receptores se lesionó, o sea, no los tuvo completos para toda la temporada, por lo cual se entiende esta baja de nivel. Y en playoffs, que es lo importante, pudo, sí pudo, o sea, contra Chargers pudo hacerlo, contra los Kansas le aguantó un rato a Kansas. Entonces, pues, sí es un quarterback que hay que empezar a construir mejor su entorno. Tiene los Texans que aprovechar su contrato de novato porque sigue barato, ¿ok? Sigue a un precio muy razonable porque si fuera ahorita momento de extender su contrato, sin problema CJ Stroud podría estar cobrando de los 50 para arriba. Entonces, los Texans tienen que aprovechar su contrato barato. También el contrato barato de Will Anderson, pero bueno, eso ya es otra situación, es hablar más a profundidad de los Texans, pero justamente tienen que construirle una mejor línea ofensiva. Ya le trajeron dos receptores de Iowa State. En teoría podría regresar a Tank Dell más adelante, pero depende cómo se haya reventado la rodilla. Pero es eso, tuvo un pequeño retroceso en su segundo año, pero lo cual con este draft debería de haber una mejora en comparación a este año. Ahora, en el número 11, Justin Herbert, señores. A ver, la temporada pasada fue una de sus mejores temporadas, no su mejor, porque ha tenido una de como 4.500 yardas, 4.700, si no mal me acuerdo, pero pese a eso, fue un volumen bajo aéreo, o sea, tuvo un volumen bajo en pases, porque la ofensiva de Harbaugh es muy corredora. Ya vimos que justamente su primer pick de este draft fue Mario Hampton. Se trajeron a Najee Harris, entonces básicamente lo que está diciendo es voy a correr hasta quedarme sin piernas. Aún así, Herbert tuvo una calificación de 91.7, uno de los mejores calificados, con 3.870 yardas, con 23 anotaciones y solo 3 intercepciones. Pese a todo eso, esa gran temporada, el mismo problema que Dakota Prescott, que es
tuvo una pésima actuación de playoffs. Si estoy resaltando que tuvo solo 3 intercepciones en la temporada, en este juego de playoffs tuvo 4, o sea, literal superó una intercepción de lo que tuvo en toda la temporada regular. Entonces, para mí no puede entrar en este top 10 porque no ha trascendido en playoffs. Sí, se ha mantenido a un buen nivel, sí, ya tiene un buen head coach al fin, que sí lo está sabiendo utilizar, pero el trascender en playoffs empieza a costar en este tipo de posiciones. Para entrar al top 10, para entrar a lo mejor, tienes que ser trascendente y capaz de jugar tu mejor nivel en playoffs, ¿ok? Y Justin Herbert manejó una muy buena temporada regular, pero un pésimo partido de playoffs. Y es por eso que lo pongo aquí. Ahora, en el top 10, puede que se venga controversia, pero a ver, escuchen. En el número 10 pongo a Jayden Daniels, el Offense Rookie of the Year. Entra al top 10 porque tuvo un gran temporador. O sea, lo pongo más arriba en este top porque sí, fue una muy buena temporada de novato. Pero realmente hay que empezar a evaluar a los quarterbacks en su segundo y tercer año. ¿Ok? Normalmente en su segundo año demuestran si hay mejora o baja. Ya vimos qué le pasó a CJ Stroud. Muchos analistas ya estaban poniendo a CJ Stroud como alguien dentro del top 5, apenas top 6, unos top 4. Entonces hay que evaluarlos mejor, ¿ok? Hay que ser más consistente en este tipo de jugadores que demuestran un muy buen primer año, pero hay que seguirlos evaluando conforme a su segundo y tercer año. Además de que pues la mayoría de esos partidos que ganó nos ganaron apenas por una posesión. O sea, el partido de los Bears lo ganan por un Hail Mary. Y así hubo varios partidos que los ganaron por una posesión o sufrieron hasta lo último. Y es por eso que lo pongo aquí, en el top 10. Aún así, entra este top 10 justamente por lo que ya hizo en playoffs. Y les digo, fue una muy buena temporada. Tuvo una calificación de 89.6 con 3.568 yardas, 25 anotaciones y 9 intercepciones. Entonces, tendremos que ver cómo evoluciona en este segundo año. Es por esto que lo pongo aquí. Sí, ya lo considero bueno, dentro de lo muy bueno, pero me tiene que seguir demostrando este nivel consistente, ¿ok? No es solo pues, un año, o sea, no podemos evaluar a un año. Lo mismo que con Caleb Williams, que muchos dicen, ay, no, es malo, es un post, no sé qué. Hay que evaluarlo a su segundo y tercer año, porque si solo damos una calificación en base a una temporada, estamos realmente analizando mal una carrera de un coreback. O sea, Peyton Manning, cuánto no se tardó en ser trascendente, ser bueno y llegar a playoffs y ganarlos y llegar a un Super Bowl. Entonces es lo mismo. Aquí no hay que sobrevalorar un muy buen primer año. Hay que hacer con mente fría, analizar bien qué es lo que hizo bien y sí tuvo muy buenas temporadas, pero también hay que reconocer que tuvo un calendario medio fácil, accesible y que muchos de sus partidos los ganó por una posesión, ¿ok? Entonces, solo hay que ver cómo mejora en este entorno, porque yo espero una mejora de él, porque su entorno ha mejorado. Le trajeron tackle, le trajeron receptor, le trajeron varios juguetes ofensivos. Entonces, yo espero una mejora. Aún así, por lo mismo, hay que ver cómo se desarrolla en su segundo año, que los coordinadores ya lo estudiaron, que los otros equipos van a implementar mejores estrategias para frenarlo. Y es por esto que lo pongo aquí, ya entrando en el top 10. Ahora, otra polémica puede ser Brock Purdy. Lo pongo Brock Purdy en el número 9 porque si bien su equipo no fue bueno, él no fue la razón de que su equipo sea malo, ¿ok? Tuvo una calificación de 82.4 en Pro Football Focus, 3.864 yardas con 20 anotaciones y 2 intercepciones. Pero como dije, pese al récord malo de los 49ers, Purdy no tuvo la culpa. Muchas veces Purdy sí colocaba el partido en favor a ganarlo para que su defensa detuviera una sola vez y poder ganarlo. Entonces, esta baja de nivel defensivo fue entre una mala comunicación de su head coach Shanahan y el coordinador defensivo, y también no ayudó que el resto de la ofensiva tuviera un bajón de nivel. Trent Williams estuvo lesionado.
Christian McCaffrey, el mejor playmaker de este equipo. Sí, el mejor playmaker junto con George Kittle. Estuvo lesionado toda la temporada, básicamente. Y sabemos que esta ofensiva depende mucho del play action. Entonces, el no tener a tu mejor corredor disponible para abrir el play action, pues no te ayuda mucho. Además de que Ayuk se reventó la rodilla, Samuel se puso panzón y bajó su nivel. Entonces, no es como que tuviera muchos jugadores que lo apoyaran, además que no tuvo un off-season consistente con Ricky Pearsall, dado el problema de Piu Piu que hubo, pero aún así Purdy demostró un nivel consistente, demostró ser bueno, además de que ya llegó a un Super Bowl, se puso al tiro con Kansas, estuvo en nada de un tiempo extra y eso ya tiene su mérito. Lo único bueno y consistente que tuvo en esta ofensiva fue justamente George Kittle y Jawan Jennings. De ahí en fuera no fue muy relevante su ofensiva dado el bajo nivel de sus compañeros. Pero aún así, como dije, Brock Purdy no fue una de las razones del por qué los 49ers bajaron su nivel. En el número 8, Matthew Stafford. A ver, ¿qué credenciales no tiene ya este coreback? Ganador del Super Bowl, el único que puso a las cuerdas al campeón de Super Bowl esta temporada en playoffs y tuvo una baja en su nivel en la temporada regular, pero en playoffs demostró ser ese coreback que sigue siendo bueno. Tuvo en su temporada una calificación de 74.7, 3.763 yardas, con 20 anotaciones y 8 intercepciones. Aún así, esta baja de nivel se entiende debido a que sus receptores se la pasaron lesionados. Si no estaba lesionado Puka Nacua, estuvo lesionado Cooper Kupp. Y es por esto que se entiende su salida de los Rams. O sea, sí seguía demostrando un nivel consistente, pero solo cuando estaba disponible. Y que estuviera disponible fue muy raro por parte de Cooper Kupp. Aún así, él sigue siendo un muy buen veterano. Él sigue demostrando que tiene este nivel para anteponerse a una situación adversa. Recordemos que el inicio de su temporada fue muy malo. O sea, el inicio de temporada iban como con 2 ganados, 5 perdidos y fue capaz de remontar la temporada y colarse playoffs. Y como dije, en playoffs demostró de qué está hecho. Además de que en esta offseason le trajeron a Davante Adams. Entonces, espero una mejoría en su juego aéreo con Davante Adams. En el número 7, el cocinero Baker Mayfield, señores. A ver, este coreback revivió su carrera prácticamente en los Bucaneros. La temporada pasada fue uno de los mejores corebacks. Tuvo una calificación de 86 con 4.500 yardas, 41 intercepciones, pero 16 intercepciones. Ahí es donde está el detalle. Si es agresivo, sí te demuestra que tiene esa potencia en el brazo, pero también su agresividad le genera intercambios del balón. Y ahí es por eso que no me arriesgo a ponerlo más arriba. Hace bastantes entregas de balón, pero con grandes números. y lo pongo aquí más que nada porque ya ha demostrado que sobrevivió a la baja de su coordinador ofensivo. O sea, Mayfield fue capaz de, hace 2 años, que tenía un coordinador ofensivo, seguir demostrando un muy buen nivel con otro coordinador ofensivo. Entonces, básicamente es este entorno en el Bucaneros en el que ha encajado bien. Espero que tenga una mejor temporada, una muy buena temporada, pegándole a ser MVP, porque tiene un gran arsenal de playmakers. Ya tiene a Mike Evans, un veteranazo de las 1.000 yardas. Ya tiene a Chris Goodwin, uno de los receptores que fue más cotizados esta agencia libre. Eh, Agregaron a Ekmeka Ebuka, que pues tiene la oportunidad de crecer bien en este entorno, dado que no va a tener como otros receptores la presión de ser el receptor 1. No, aquí va a ser el receptor 3. Entonces, realmente ya tiene esta oportunidad de ser dominante en esta división, en esta sur de la nacional, que es débil, donde apenas está surgiendo Michael Penix. Los Saints tienen a Tyler Shough, que de eso a nada es lo mismo. Y los Panthers, pues apenas van medio reviviendo la carrera de Bryce Young. Entonces, tiene esta pequeña ventana Baker Mayfield
para seguir siendo dominante en su conferencia, en su división, digo, y ser trascendente en playoffs. Ahora, Jared Goff, aquí sí tenía duda si ponerlo en el 7 y poner arriba a Baker Mayfield, pero como lo dije, Baker Mayfield es muy arriesgado. Aún así creo que tuvo el número mismo de intercepciones que Goff. No, tuvo menos. Jared Goff, a ver, este QB viene de ser el líder de su conferencia, tuvo una muy buena temporada con una calificación de 81.8 con 4.629 yardas, 37 anotaciones y 2 intercepciones. No pudo trascender en playoffs porque su equipo se llenó de lesiones, o sea, se lesionó el titular, el suplente, y había veces que el suplente del suplente ya estaba lesionado. Entonces, su defensa no pudo hacer mucho por el equipo, pero la principal razón de lo por cual lo pongo aquí y no más alto es por la baja de su coordinador ofensivo. Ben Johnson se fue de head coach a los Bears y ahora veremos si Jared Goff es capaz de mantener este nivel sin su coordinador ofensivo. Como ya recalqué, Baker Mayfield sobrevivió a la baja de uno y trascendió con el segundo. Veremos si trasciende con uno tercero. Ahora hay que ver si Jared Goff es capaz de trascender con un nuevo coordinador ofensivo, porque sabemos que Ben Johnson, por la principal razón de que fue muy cotizado en esta offseason, esta agencia libre de head coaches, es por su gran esquema. Por lo mismo, esperemos que Goff trascienda y mantenga un nivel bueno con un nuevo coordinador. Ahora sí entramos a lo bueno. Bueno. Para mí en el número 5, Jalen Hurts, el ganador y MVP del Super Bowl. Y ya hay que empezar a respetar a Hurts. ¿Ok? Sí, no tuvo una gran temporada estadísticamente, una calificación de 76.3, 2.903 yardas, con 18 anotaciones y 5 intercepciones. Pero seamos honestos, acaba de ganar el Super Bowl. O sea, ya llegó a 2 Super Bowls y ganó uno. Y uno fue contra el quarterback número 1 de mi top. Y eso pues no lo hace un don nadie, ¿no? O sea, sí, su ofensiva se basó mucho en el juego terrestre. Y pues también eso lo ayudó a trascender, ¿no? Justamente. Pero cuando se le pidió lanzar, cuando se le pidió ganar con su brazo, fue capaz de hacerlo. El Super Bowl, el evento más importante, donde sí o sí tienes que hacerlo de manera perfecta, lo hizo. Hizo lo que se le pidió. Detuvieron a Saquon Barkley, los Kansas City Chiefs, y Jalen Hurts fue capaz de ganar el partido con su brazo. Entonces, es por esto que lo empiezo a colocar aquí. Sí, muchos argumentarán que no tuvo las grandes estadísticas. 2.903 yardas no son muy buenas estadísticas. Pero yo lo voy a poner con este ejemplo. A ver, ¿qué prefieres? O sea, lo voy a poner con un simple ejemplo con un guitarrista. Brian May. ¿Saben quién es Brian May? El guitarrista de Queen. Es el mejor ejemplo de ser un muy buen guitarrista, porque sí, tal vez no sea el guitarrista más virtuoso, tal vez no es el que te hace un chingo de ahí, agregarle un chingo de mamadas a la canción, pero hace lo que es necesario para la canción y así la canción es perfecta. Simplemente escuchen Don't Stop Me Now. De esa canción, ¿cuánto hay de guitarra? Hay un pequeño solo y de ahí en fuera no hay nada más de guitarra. Y es exactamente lo mismo que entendió el coordinador ofensivo con Jalen Hurts. A Jalen Hurts pide lo necesario, pide que haga ciertas cosas durante el partido y te lo va a ganar. No le exijas de más, no le pongas a lanzar 40 veces en el partido porque no va a trascender. Pero es también por esto que lo pongo ya aquí. Es un quarterback que es capaz de hacer lo necesario para ganar sus partidos. Y si es necesario correr 30 veces en el partido y lanzar solo 20, lo va a hacer. Y lo va a hacer de una manera muy eficiente. O sea, realmente aquí es trascender junto con el equipo. Por eso lo pongo aquí a Jalen Hurts. Ahora, en mi posición número 4, él, 2 veces ganador del MVP,
y probablemente viene una de sus mejores temporadas. Lamar Jackson, señores, sí, lo pongo aquí en el número 4 con una temporada de una calificación de 94 en Pro Football Focus, 4.172 yardas, 41 anotaciones y solo 4 intercepciones. O sea, ya no hay mucho que reclamarle a Lamar Jackson. Es un quarterback que ha sabido evolucionar su juego. Al inicio dependía mucho de sus piernas, pero aprendió a ganar en el bolsillo, aprendió a ganar con su brazo y le añadió su gran movilidad para potenciar todo esto. Pero como ya estamos dentro de lo mejor, donde no aceptamos errores, el detalle es que no ha sabido tener buenas actuaciones en playoffs. Lo pongo aquí por lo mismo. Eh, no digo que aquí el perder contra los Bills haya sido su problema, porque hubo muchos errores por parte de su equipo, pero justamente uno de ellos fue una entrega de balón por parte de él. En otros playoffs justamente no ha tenido sus mejores actuaciones. O sea, aquí ya es donde hay que trascender sí o sí, y Lamar Jackson no lo ha sabido hacer en playoffs. Ha mantenido muy buenos niveles y en playoffs, como dije, no es la mayor parte de su culpa el perder, pero ya no hay más que exigirle. O sea, literalmente lo único que hay que exigirle a este coreback es que llegue a un Super Bowl y lo gane. Entonces es por esto mismo que lo coloco aquí. O sea, hasta que gane un Super Bowl, lo pondría en el top 2. En el top 1 compitiendo a Mahomes, tal vez, pero en el top 2 no lo pondría hasta que gane un Super Bowl. ¿Ok? O sea, sí, Lamar Jackson se me hace un grandísimo coreback, uno de los mejores de la liga, pero para subir más en estas posiciones, tiene que ser más trascendente y contundente en playoffs. Ahora, en el número 3, Josh MVP Allen, donde pues, a ver, vino una temporada MVP, y yo soy de la idea de que merecía ser top 2. No, a ver. Josh MVP Allen. A ver, literal viene una temporada de MVP, pero ojo, yo soy de la idea de que mi top 2 era el que se merecía el MVP, pero no así bien ganado por parte de Allen. Con una temporada de una calificación de 91.9, 3.731 yardas, 28 anotaciones y 6 intercepciones. Todo esto lo hizo con carencia en la posición de receptores. Llega Mari Cooper, tiene un buen juego, se desaparece. Su juego terrestre era decente. ¿Cómo se llama su novato? Keon Coleman no fue exactamente lo que se esperaba de él. Eh, Sale McCollins, o sea, hay cambios en las posiciones de receptores y no hay un claro alfa en esa área. Tuvo unos tight ends constantes, pero no fueron lo mejor de esta ofensiva, no fueron lo mejor en la posición también. Y consistentemente fue capaz de ganar los partidos Josh Allen, ¿no? Entonces, pues, esto fue un logro muy bueno en el MVP, porque también le quita el invicto a Kansas, le gana a los Lions. Entonces, pues, merecido el MVP. Pero para el 3 ya hay que también exigirle más en playoffs, lo mismo que Lamar Jackson. Tiene que trascender en playoffs y sigue topándose con el mismo bache, que es que no le puede ganar a los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes. Entonces, hasta que haga eso, yo no lo pondría en el número 1 o en el número 2. Ahora, el número 2, Joe Daddy Burrow. Joder, qué temporadón. Para mí el MVP, o sea, literal. Una calificación de 94, siendo el segundo mejor coreback calificado. Con una temporada de 4.918 yardas, siendo el número uno. Con 43 anotaciones, siendo el número uno. Y 9 intercepciones. Básicamente una de las temporadas de Brady. Y si tan solo tuviera 5 pesos más de defensivas, estaríamos hablando de él en playoffs. Y es por eso que no lo pongo aquí lo pongo aquí en el número 2 y no en el número uno, porque pues ya llegó un Super Bowl, eso es lo bueno, y fue ganándole al coreback número uno de esta lista. Pero no hay más que exigirle a Joe Burrow. O sea,
Joe Burrow fue el mejor quarterback de la temporada pasada y su defensa no pudo detener nada. Y a ver, un ejemplo de que escucho muchos podcasts de NFL para informarme. Un saludo a Santi de Destino Canton, aclarando es contra su argumento, no contra él. De hecho, soy muy fan de ese canal y espero algún día colaborar con ellos. Pero, a ver, hay que valorar mucho el clutch, el remontar juegos, o más bien analizarlo a profundidad como se debe. Viendo hace unos días su video de la firma de Aaron Rodgers, uno de sus argumentos para defenderlo fue que Aaron Rodgers ponía muchas veces en situaciones ganables a su equipo, ¿no? O sea, hubo mucho hate por parte de la firma de Aaron Rodgers, lo cual yo no estoy a favor de él, justamente como ya los aclaré, lo puse en mi top 15 de quarterbacks, por favor. Eh, pero bueno, la mayor defensa de él fue que muchas veces ponía a los Jets a favor de ganar el juego, pero a su defensa se la metían en los últimos momentos. Y Burrow fue muchas veces igual esta temporada. Ponía arriba a los Bengals para ganar su juego. Los ponía en ventaja de una anotación en los últimos segundos y su defensa no frenaba a nadie. O sea, podemos ver el tiroteo que se aventó contra los Ravens. Fue justamente eso. Burrow ponía un bazucazo con Jamar Chase y la siguiente jugada Derek Henry les anotaba en 70 yardas. Entonces, no puedes ¿cómo decirlo? Criticar a Burrow por eso. Burrow ponía los pases, Burrow ponía los puntos, Burrow ponía las yardas y las anotaciones y su equipo no hacía lo demás. El partido contra Denver, ¿cómo es posible que el pateador fallara en el momento importante para ganar el partido? Sí, su defensa de manera milagrosa logra frenar a los Broncos. Pero aún así, si hubieran perdido ese partido contra Broncos, estaríamos volviéndole a criticar que no fue capaz de ganarle a Broncos cuando él puso a su pateador en la posición para ganar el partido y él falló. Entonces, más que nada es por eso que yo defiendo a Joe Burrow, porque por favor, ¿qué más podía hacer? O sea, literal, ¿qué más se le podía exigir? Sí, justamente uno de los argumentos en contra que, como dije, ha usado Destino Canton es que no es clutch en los juegos importantes. Pero a ver, para mí el argumento de clutch es más como equipo que como coreback. O sea, sí muchos utilizan a Tom Brady de ejemplo, que él era uno de los mayores clutches y remontadores de partidos, pero para mí es más un trabajo en conjunto. ¿Por qué? Tu defensa tiene que parar y tú como coreback no puedes hacer esto. Tus demás compañeros tienen que igualar o superar su nivel de juego en el momento, ¿no? O sea, el clutch es más de cómo sea capaz de enfrentar el equipo y eso parte mucho del coreback, sí, pero justamente, a ver, alabamos mucho a Tom Brady por su 28-3, pero el 28-3 también, su defensiva ya no permitió puntos a partir del tercer cuarto. Su defensiva generó una entrega de balón con un fumble de Donta Hightower. Entonces, celebramos mucho a Brady por esa remontada, sí. Muchos quarterbacks no lo habrían hecho, Brady sí. Pero entonces también hay que apoyar, hay que defender a Burrow en este tipo de situaciones. Él pone a su equipo a ganar. Él pone los puntos en el marcador. O sea, él mete 40 puntos. El problema es que su defensa mete 45. Es eso nada más. Y es por eso que lo pongo yo en mi top número 2. Porque es un coreback que sí ha demostrado que puede ganar los partidos. Que sí los pone para ganarlos, pero el entorno en el que está es una basura. O sea, su defensiva es una basura, es una coladera. Entonces, es por esto que también lo pongo en el número 2. Y ahora en el número 1. A ver, no es más que obvio. Patricio, hijo de Tom Brady, Mahomes, el dos veces Super Bowl, el dos veces perdedor del Super Bowl, que sí, no viene de su mejor temporada, pero aún así ganó 15 de 16 juegos siendo titular, ¿no? O sea, ¿qué más le podemos pedir? Eh, Recordemos que no jugó su última temporada, por eso pongo 15 de esos 16 juegos como titular. Pero pues, a ver qué les digo, este señor ya tiene 3 anillos de Super Bowl, o sea, eso no lo consigue cualquiera. Ha sido ganador de su división desde que es titular prácticamente. Solamente ha perdido en playoffs contra Joe Burrow,
Y número 2, y Brady. Y probablemente viene su peor temporada estadísticamente hablando, con una calificación de 85.8, 3.928 yardas, 26 anotaciones y 11 intercepciones. Pero pues lo pongo aquí en el 1 porque pues ya sabemos de lo que es capaz este señor, ¿no? De todo lo que ya ha ganado, de cómo en playoffs cambia su mentalidad, de cómo en playoffs logra trascender y es lo que más importa. Sí, lo apalaron en el Super Bowl de manera horrible, pero seamos honestos, su línea ofensiva no se presentó a jugar. O sea, ponías unos conos y defendían más. Eh, pero aún así, sigue siendo el mandamás de esta liga. La dinastía que está actualmente es la de Mahomes. Sí, no me cae bien como persona, o sea, no me cae bien su voz, lo que sus fans queriendo ya compararlo con con el señor Tom Brady, pero aún así hay que admitir lo que hay que admitir, que es el coreback más trascendente en esta liga actualmente. Y como dije, ¿qué más le podemos decir? Tiene 3 anillos de Super Bowl. Ninguno de los corebacks activos tiene más anillos de Super Bowl que él, literal ninguno. Joe Flacco tiene uno, Matthew Stafford tiene uno, Aaron Rodgers tiene uno. O sea, juntando esos 3 corebacks, tenemos los mismos anillos que tiene este señor Patricio, hijo de Brady Mahomes. Y pero bueno, espero que les haya gustado el video. Este video estuvo más largo de lo habitual, 41 minutos, bueno, 40 minutos y contando. Pero espero en los comentarios su opinión. Espero que estén de acuerdo en la mayoría de mis posiciones. Y si no es así, dejen en los comentarios cómo pondrían este top, por qué moverían a algún jugador, si lo pondrían más arriba o más abajo. Y bueno, espero en el próximo video.